reveló que hay más de 1 millón de especies de animales y plantas a punto de extinguirse. 1 de cada 4 animales puede desaparecer del planeta en los próximos años. Y la causa principal somos nosotros, los seres humanos. Nos preguntamos, ¿qué se está haciendo para frenar tal acción? Para algunos animales ya es demasiado tarde. Las futuras generaciones solo los conocerán en fotografías, pero para muchos otros todavía hay esperanzas. Sí, pero para ello se necesitan de cambios transformadores, de cambios radicales. La solución está en el compromiso de cada uno de nosotros. Querido público, en esta oportunidad, mis estudiantes del tercer grado B van a presentarles un pequeño noticiero escolar que abordará la temática al rescate de los animales amenazados del Perú. Esperamos contribuir a la reflexión sobre cómo cada una de las acciones negativas del ser humano afectan la vida de estos animales. Muy buenos días, público presente. Este es un noticiero escolar, Asuntino, tercero B. Todas las personas sentimos una natural curiosidad por los animales por conocer cómo son, dónde viven y qué se alimentan y cómo se desplazan para poder sobrevivir. Asimismo, nos interesa saber cómo se relacionan entre ellos, con el ser humano y con su hábitat. Así es, amiga. Por ello, en esta oportunidad, los estudiantes del tercer grado B de la institución educativa 10.111 Nuestra Señora de la Asunción de la ciudad Lambayeque, vamos a darles a conocer sobre la vida de los animales y la forma de protegerlos, es decir, su conservación. Bueno, sin más preámbulos, en este momento conoceremos las características y la vida de los animales amenazados y de esta manera reflexionar algunas acciones del ser humano. En nuestro país hay una gran variedad de animales, pero lamentablemente muchos de ellos también están amenazados y en peligro. Felizmente contamos con grupos de personas que se preocupan por su conservación, es decir, por su existencia. Desde que los seres humanos habitamos la Tierra, nunca hemos estado solos. Siempre nos ha acompañado la fauna, una variedad de animales que han sido parte de nuestra vida a lo largo de los años. Lamentablemente, en la actualidad, debido a diversas acciones de las personas de la vida, muchos de estos animales se ven amenazados. En algunos casos se encuentran en peligro de extinción, es decir, corren el riesgo de desaparecer para siempre de la tierra. Ahora invitamos a nuestro reportero, Matías, a quien ha entrevistado al señor Julio César Palomino Flores. Adelante, amigo Matías. David, la verdad muy contento por haber podido contactarme con una gran persona, quien es considerado amante del ambiente. Él viene trabajando una serie de proyectos ambientales desde hace años con las escuelas y comunidad lambayecana. Buenos días, señor Julio Palomino Flores. Es un gusto saludarlo y a la vez agradecerle por aceptar la entrevista. Buen día a los alumnos y alumnas del tercer año B de la institución educativa Nuestra Señora de la Asunción y a la profesora Blanca Rocío, tutora del aula. Muy contentos de recibir esta comunicación para conversar de aquellos animales extintos. Hoy en día que estamos viviendo la presencia del coronavirus, estamos cambiando nuestros hábitos y costumbres, y las personas que somos un poco más adultos, sus papás, sus maestros, sus profesores, están mirando quizás hacia atrás y estamos evaluando qué acciones hemos hecho en el transcurrir de los años que han generado que el ser humano viva tan aislado de la naturaleza, que el ser humano, en el afán de subsistir o de comercializar algunos productos, flora y fauna, hemos causado gran daño, y eso ha generado que muchos animales y plantas que existían hace años atrás hoy ya no existan. Lo importante quizá
ya no es recuperar aquellos animales que se extinguieron, sino mantener y evitar que se sigan extinguiendo más animales en la faz de la tierra y en Lambayeque. Quedamos atentos a las preguntas para conversar sobre este tema. Señor Julio Palomino Flores, ¿qué animales de nuestro país se encuentran en situación de amenaza? Es decir, ¿corren el riesgo de desaparecer? En las últimas 3 o 4 décadas se ha reportado la extinción de más de 600.000 especies de flora y fauna. Esta extinción está relacionada con la presencia del ser humano. El hombre, con la finalidad de subsistir, con la finalidad de desarrollarse económica, socialmente, ha realizado ciertas acciones que han estado alejadas a la concatenación que tendría que tener el hombre con la naturaleza, el hombre con el medio que habita, el hombre con los animales y con las plantas y con los microorganismos con los que se interrelaciona. Sin embargo, se ha procedido de formas o maneras tan poco amigables con la naturaleza, con el planeta, que hoy en día vemos que delante de nosotros se va extinguiendo diferentes especies de animales y de plantas. A nivel del planeta tenemos la extinción de miles y miles de especies. A nivel del Perú tenemos otras tantas cantidades. Tenemos, por ejemplo, la extinción de la tortuga dorso de cuero, tenemos la extinción de los cóndor, tenemos la extinción de las abejas, tenemos la extinción del tigrillo, la sachavaca, el pilco, el guácharo, el tucán, el cuy silvestre, la sachavaca, la boa constrictor, el puma con color, y tenemos también la extinción del gallito de las rocas. Tenemos la extinción en Lambayeque básicamente de la pava aliblanca y el oso de anteojos. ¿Por qué cree usted que los seres humanos realizan actividades que amenazan a los animales? Tratar de evaluar al ser humano es un tema demasiado complejo, porque no se puede entender por qué una especie destruye a las demás especies, porque una especie decide sobre la naturaleza, decide sobre las plantas, decide sobre los microorganismos, decide sobre los ríos, los mares, ¿no? Sin entender que muchas de sus decisiones que le generan menos posibilidades de subsistir. Cuando el hombre amenaza la presencia de los animales y las plantas, quizá lo pueda hacer por la explosión demográfica. A más personas necesitan más viviendas, más personas necesitan más alimento, más personas necesitan mayores oportunidades económicas. En consecuencia, comienzan a talar miles y miles de hectáreas para instalarse como sociedad, instalar sus viviendas. Talan y talan miles de hectáreas para instalar industrias, empresas, donde van a encontrar quizá un ingreso económico. Pero no se dan cuenta que al ir talando muchas hectáreas de plantas, van a ir destruyendo con ese accionar la vida de muchas especies vivas, especies animales y microorganismos. En una planta que es talada, no solo dejamos de ver un árbol, un arbusto que se cae, sino que en ese árbol o arbusto habitan o cohabitan aves, cohabitan insectos, cohabitan artrópodos, cohabitan microorganismos y una serie de animales, ¿no? Entonces el ser humano se ha extendido tanto, se ha reproducido tanto, que cada día necesita más y está tomando la naturaleza. Cada día necesitamos de más alimentos, ¿no? También podemos citar como una de las causas que sea el egocentrismo, el entender o el creerse que es un ser superior a las demás especies y en consecuencia simplemente toma o realiza acciones en función de él, sin medir las consecuencias que talar un árbol, matar demasiadas especies,
a la larga le van a generar grandes problemas como especie. Bueno, también podemos citar como una de las condiciones la carencia de políticas públicas reales de acuerdo a cada jurisdicción. El Perú está lleno de leyes que favorecen el cuidado del ambiente, que promueven la protección del ambiente, pero que en la práctica muchas veces no se viene dando, porque no existe el compromiso real de invertir en sensibilizar, en concientizar y en generar una cultura de amor a la naturaleza, de tomar lo justo y necesario para seguir subsistiendo como especie. En este momento de crisis que estamos viviendo, nos tocará mirar hacia atrás y reinventarnos, las personas más adultas, y al lado de ustedes, niños, comenzar a construir una nueva sociedad que respete y cohabite en el planeta, que respete y cohabite con la naturaleza, con las diferentes plantas y los diferentes animales y los diferentes microorganismos. Solo así podremos decir que vamos a dejar de generarle tanto daño a la naturaleza y de dejarla de lado a la extinción de los animales. Las acciones del hombre, como las grandes industrias, están generando o trayendo consigo la gran producción de gases de efecto invernadero que está destruyendo la capa de ozono. Y eso a la larga genera muchas veces que el cambio climático promueva la migración de especies hacia otros lugares que no son los más apropiados para ellos y en consecuencia van a fallecer. ¿Podría mencionar algunas formas de proteger a las especies amenazadas de nuestro país? El ser humano tiene la obligación de promover el cuidado de las diferentes especies de animales y plantas. A nivel de las especies de animales, podemos citar muchos ejemplos de cómo proteger la vida animal, pero citaremos puntualmente la implementación de la normativa que el Estado peruano emite con la finalidad de conservar a sus especies animales. Tenemos leyes que prohíben la captura de peces de dimensiones pequeñas. Tenemos leyes que promueven la reforestación de aquellas áreas que han sido taladas. Tenemos leyes que promueven el consumo responsable. Tenemos leyes que promueven la gestión integral de los residuos sólidos. Tenemos leyes que prohíben el uso de algunos residuos por ser altamente contaminantes, tales como las bolsas de plástico, las cañitas de plástico o el tecnopor. 3 productos que utilizamos la mayoría de los seres humanos de manera desproporcionada y que están generando la muerte de los animales. Los peces, los mamíferos consumen estos productos y están absorbiendo en sus intestinos, en su organismo, estos microplásticos. También como seres humanos debemos promover la creación de áreas naturales protegidas. En la medida que propiamente dicho podemos promover la creación o protección de los humedales en Morrope y en San José. Tenemos que promover el cuidado y la inversión en áreas ya naturales creadas por el Estado, como es Moyán Palacio, Bosque de Pomac, Montes de la Virgen, entre otros. Por último, señor Palomino Flores, ¿qué mensaje le daría a las personas de nuestro país y de todo el mundo sobre la protección a las especies que se encuentran en amenaza a tal punto de poder desaparecer de nuestro planeta? Estamos en el momento preciso para reinventarnos como sociedad, como individuos y como Estado. Estamos en el momento propicio para entender que necesitamos cohabitar con las diferentes especies de plantas y animales y microorganismos que existen en nuestro entorno. Estamos en el momento oportuno
para cambiar de hábitos, costumbres y actitudes desde nuestra casa, desde nuestro trabajo, desde nuestra escuela. Estamos en el momento oportuno para sentarnos a conversar las diferentes generaciones, niños, adultos y ancianos, y evaluar y analizar cuál ha sido nuestra conducta como especie en los últimos 100 años. Y a partir de ahí comenzar a construir una especie que promueva el cuidado de las demás especies, porque hoy es el momento oportuno para construir el presente de las futuras generaciones. No hay un futuro si no construimos en el presente. Muchas gracias. Bueno, señor Julio Palomino Flores, en nombre de mi maestra Blanca Miday Rosillo Mestanza y mis compañeros del aula tercero B, le agradecemos de una manera especial y a la vez le auguramos muchos éxitos en su vida personal y profesional. ¡Muchas gracias! Querido público televidente, este fue el programa escolar asuntino de hoy y nos despedimos no sin antes de decirles que todos los estudiantes estamos y estaremos al rescate de los animales amenazados del Perú. Gracias.